Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. ¡Bienvenidos! Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Para mí es un gran privilegio poder compartir con ustedes estas enseñanzas. Son sencillas, pero son muy importantes y básicas en la vida cristiana. Hoy quiero una vez más presentar el libro que Dios me ha permitido escribir. Apenas hace pocos días salió de la imprenta acerca del Nuevo Pacto. Esta es una enseñanza muy importante acerca de la diferencia que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El primer pacto Dios lo selló en el monte Sinaí, entregando la ley al pueblo, y allá estableció Dios el nuevo pacto con el pueblo de Israel. Pero el segundo pacto o nuevo pacto fue sellado en el Calvario cuando Cristo murió por nosotros, pero en la noche anterior Jesús había dicho: este es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Es decir, que en el Antiguo Testamento el pacto era sellado con sangre de un cordero, según el capítulo 24 del libro de Éxodo. Pero el nuevo pacto fue sellado con la misma sangre de Cristo en el monte Calvario, donde Jesús sobre la cruz derramó su sangre por nosotros para limpiarnos de todo pecado. Así que es muy importante vivir en el nuevo pacto que fue escrito y entregado para los gentiles y para la iglesia cristiana, que hoy estamos todavía en esta tierra compartiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo. En el programa anterior hablé acerca del nuevo nacimiento como la primera experiencia que tenemos con el Espíritu Santo. Hoy quiero hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo como una segunda experiencia. Y si nosotros vemos que el nuevo nacimiento es por una decisión que nosotros tomamos, el Espíritu viene a nosotros, entra en nuestro corazón y nos da un nuevo nacimiento. El bautismo es una promesa que Dios hizo de que nos daría bautismo en el Espíritu Santo. Encontramos, por ejemplo, desde el libro de Mateo, cuando Juan Bautista estaba predicando y enseñando, dice en el capítulo 3 y el versículo 11 del libro de Mateo, lo siguiente: a decir verdad, dijo Juan el Bautista, a decir verdad, yo los bautizo en agua, en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, quien yo no soy digno de llevar el calzado de sus pies, es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahí estaba la promesa que Dios estaba haciendo de que vendría un día cuando íbamos a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Ahora bien, eso ocurrió realmente y literalmente el día de Pentecostés. Los discípulos ya eran creyentes, ya eran salvos, ya habían tenido una experiencia con el Señor, pero el día de Pentecostés tuvieron una experiencia adicional. Algunos llaman una segunda experiencia, que es el bautismo del Espíritu Santo, y en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, nos habla de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos cuando estaban unidos orando por esa promesa y al mismo tiempo esperando el Pentecostés. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos y dice que se manifestó en forma de fuego, llama de fuego sobre cada uno de ellos, y también el lugar tembló y hubo como un viento recio que sopló donde estaban sentados, y dice que hablaban en lenguas
según el Espíritu les daba que hablase, y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo, porque esa era la promesa de ser bautizados en el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo había dado esa promesa según Juan capítulo 7 y el versículo 37. Quiero reiterar, capítulo 7, versículo 37, y voy a leer dos versículos de la Escritura que dicen lo siguiente. En el último día de la fiesta, Jesús habló, dice, se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior el que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Y el versículo 39 aclara: Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús no había sido aún glorificado. Note que Jesús está hablando de que cuando venga el Espíritu Santo, lo que ya mencioné, el día de Pentecostés, ellos serían investidos de poder, llenos del Espíritu Santo, y de su interior correrían ríos de agua viva. Se refiere a la abundancia del Espíritu, una unción especial. Ya eran salvos, pero dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Está sed de Dios, hambre del Señor, deseos de tener una comunión con Él. Entonces viene el Espíritu Santo y bautiza. Cuando nosotros hacemos un estudio concienzudo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos en el capítulo 2 la experiencia que los discípulos tuvieron en el Pentecostés. Pero si uno sigue leyendo, en el capítulo 4 y del versículo, el capítulo 4 dice que allí los discípulos habían sido despreciados y confrontados por el concilio de los fariseos, y ellos llegaron a contar en la congregación lo que habían sufrido porque fueron azotados y fueron maltratados. Llegaron a contar, y dice que cuando ellos dieron testimonio, la iglesia levantó la voz en oración y el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 4:31 nos habla de que fueron otra vez llenos del Espíritu Santo. Si seguimos mencionando acontecimientos, en el capítulo 8 habla de que Felipe predicó en Samaria, y en Samaria allá estuvieron, los discípulos oyeron que los samaritanos habían recibido el evangelio, y los apóstoles que estaban en Jerusalén fueron a Samaria, oraron por la gente, y dice que allí descendió sobre ellos el Espíritu Santo y los bautizó. Cuando encontramos nosotros la historia de la conversión del centurión romano en el capítulo 10 del libro de los Hechos, también el Espíritu Santo envió a Pedro a predicar en la casa de Cornelio, y dice que aún mientras él estaba predicando, sin terminar la enseñanza, cuando estaba predicando, descendió el Espíritu Santo y bautizó a ese grupo de personas, y dice que hablaban en lenguas y profetizaban, y después de ser salvos fueron bautizados en agua. Allí ocurrieron 3 acontecimientos muy importantes en la casa de Cornelio. Fueron salvos o convertidos al Señor, fueron bautizados en agua, pero también fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo. Y finalmente, cuando uno hace el estudio en el capítulo 19 del libro de los Hechos, allá en Éfeso había unos discípulos y Pablo llegó a enseñarles la palabra de Dios, y él les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo? Y ellos dijeron: no hemos oído ni sabemos. Y dice que Pablo los instruyó en la palabra acerca del Espíritu Santo, oró por ellos y descendió el Espíritu Santo y los bautizó, y hablaban en lenguas y profetizaban. Todas son experiencias en la iglesia primitiva sobre el bautismo del Espíritu Santo.
Y el bautismo del Espíritu Santo es también para esta época y es una segunda experiencia maravillosa que recibimos cuando viene el Espíritu Santo y nos da los dones y una investidura de poder desde lo alto. Que Dios nos ayude para tener esa experiencia y poder recibir la bendición de Dios con el bautismo del Espíritu Santo. Seguiremos enseñando acerca de estas verdades tan importantes de la Biblia para edificación de sus vidas. Mi tiempo se fue y tengo que despedirme, invitándoles para el próximo programa, cuando estaré hablando de otro tema sobre el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.